El Barça ha goleado por 5-0 al Betis en la primera gran noche como azulgranas de Joao Félix y de Joao Cancelo. Vamos a analizar y a repasar todo lo que nos ha dejado este partido de la jornada número 5 de la Liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El campeón de Liga, el FC Barcelona, ha terminado pasando por encima, ha terminado aplastando a un Betis que tuvo durante algún tramo de la primera parte la oportunidad no solo de adelantarse en el marcador, sino también después de haberse metido en el encuentro, teniendo acciones muy claras para el 2-1 que no pudieron los de Manuel Pellegrini convertir y que terminaron, llevándole a sufrir una goleada muy importante en un encuentro que deja sobre todo muy malas noticias defensivas para el cuadro verde y blanco, que ha recibido 9 goles en sus últimas 2 salidas, 4 frente al Athletic en San Mamés y 5 hoy en Montjuic frente a un FC Barcelona que ha podido disfrutar, que ha podido, yo creo que jugar uno de sus, o el mejor partido que ha hecho de momento los de Xavi Hernández esta temporada, con un gran trabajo en ataque, con la creatividad de Joao Félix, con las muy buenas noticias de la adaptación de Joao Cancelo, con la conexión entre Joao Félix y Lewandowski, con Ferran Torres, pese a que hoy no ha estado tan acertado en muchas acciones, también marcando, con un Rafinha que también, después de 2 semanas de reivindicación y muy importantes en mi opinión, que podemos repasar después, también dejando un buen gol, con esa portería cero de nuevo, con un Marc-André ter Stegen que ha vuelto a marcar la diferencia a favor del conjunto de Xavi Hernández. Una noche fantástica para los azulgranas, en las que han enseñado un poquito del potencial que tiene esta plantilla, del potencial que tienen los dos jugadores que llegaron en el último día del pasado mercado de verano. Pero la gran noche, sin duda, como os digo, es la de Joao Félix y la de Joao Cancelo, su primer gran partido, su primera gran actuación con la camiseta del FC Barcelona. Ambos han sido titulares y ambos han sido muy importantes. El delantero, sobre todo más marcando la diferencia arriba, y el lateral, marcando también la diferencia en el juego y dándole muchas ventajas tácticas a un FC Barcelona que ha podido superar de forma prácticamente constante el 4-4-2 que había planteado hoy en el aspecto defensivo un Manuel Pellegrini, que no ha podido lograr que su equipo fuese reconocible, que su equipo tuviese la posesión más allá de 2 acciones en el inicio de la segunda parte. Vamos a repasarlo todo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, vuestra suscripción y, lo más importante de todo, vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido del FC Barcelona y lo que os ha parecido el encuentro de un Betis que llegaba con bajas muy importantes, con un centro del campo en el que en principio faltan sus 2 piezas clave, como son William Carvalho y también Guido Rodríguez, sin contar con Pechela en el centro de la zaga. En definitiva, un 11 que en principio está lejos de ser el reconocible o el titular si Manuel Pellegrini cuenta con todos los jugadores. Pese a ello, lo cierto es que con la mayoría de estos futbolistas el cuadro verde y blanco ya había podido sumar tanto una buena cantidad de puntos como buenas sensaciones en este arranque de Liga, y el Barça ha pasado por encima de los de Manuel Pellegrini en un encuentro en el que la verdad es que los primeros, para mí, 15 minutos han sido de claro dominio del FC Barcelona, hasta que ha llegado un error importante de Jules Koundé después de un balón largo que buscaba la carrera de Isco. Ahí Luis Enrique ha tenido la primera acción importante del encuentro, la primera llegada importante por parte de cualquiera de los dos equipos, porque el Barça, pese a tener mucha posesión, pese a tener mucho control del juego, pese a dejar al Betis prácticamente sin balón y sin posesión y sin circuito de pases, por esa presión alta que hacía el equipo de Xavi Hernández, como siempre tirando a sus centrales muy arriba, un Barça que hoy ha utilizado de nuevo esa construcción de los ataques con 3 atrás, pero con la variante de meter a Joao Cancelo. En cuanto el balón llegaba a la zona de Frenkie de Jong o de Oriol Romeu, el portugués adelantaba su posición y se colocaba prácticamente como un tercer centrocampista a la altura del holandés y del ex del Girona. Eso permitía también que Alejandro Balde
pudiese adelantar su posición y que Héctor Bellerín dudase mucho entre si tapar directamente a Joao Félix o tener que estar muy pendiente de Balde, ¿no? La verdad es que tanto el centro del campo como la línea defensiva del Betis se ha visto para mí, ha tenido dudas, pero dudas generadas por el planteamiento y por las posiciones de los jugadores tanto por dentro como por fuera del FC Barcelona en el día de hoy. Pese a ese dominio, pues esa posesión, pese a dejar al Betis prácticamente sin posesión en esos primeros 14-15 minutos de juego, el cuadro verde y blanco ha tenido la primera acción clara del partido y ha tenido la opción Luis Enrique de adelantarse. Su disparo finalmente ha salido alejado o rozando el palo derecho de la portería que defendía Marc-André ter Stegen en el primer tiempo. Por parte del Betis, 4-2-3-1, como os digo, sin poder contar con William Carballo y con Guido, tampoco ha podido contar con Pechela, y arriba, dándole protagonismo a Luis Enrique por delante de Abde, manteniendo, los jugadores que vienen marcando la diferencia en el Betis, ¿no? Como Isco y como William José. Lo cierto es que a partir de ese minuto 14 de partido la verdad es que no hemos visto cambios, un Barça que ha seguido dominando, pero que al final ha terminado encontrando su primera gran ocasión del encuentro y su primer gol gracias a una de sus principales armas, ¿no? A la que ya vimos la temporada pasada, que era una de sus principales armas en ataque, que era la presión alta, la presión ante el saque de puerta rival, y en ese tipo de acción, en ese tipo de jugada, es como ha llegado el robo de Joao Cancelo, el balón atrás para Oriol Romeu, que ha leído muy bien la carrera de Joao Félix hacia la portería. El centro se le ha quedado un poquito atrás al portugués, el remate en semifallo con el exterior, le ha servido para recoger el rechace, y después a puerta vacía, aunque algo escorado, ha terminado batiendo y poniendo el 1-0 en el marcador, que le ha dado al Barça, un poquito más incluso de la tranquilidad y del dominio que estaba teniendo en una primera parte en la que ya estábamos viendo, muchas más jugadas por la banda izquierda en el ataque del Barça de lo que venía siendo habitual, o de lo que normalmente es habitual a lo largo de esta temporada y también de la pasada, ¿no? Donde el extremo derecho de los azulgranas suele tener muchísimo peso. Ese trabajo entre Ferran y Joao Cancelo, estaba abriendo líneas de pase, pero el protagonismo de un Joao Félix que se ha atrevido y que ha mostrado que es un jugador muy diferente a lo que tiene el Barça en este momento para jugar en esas posiciones por dentro, ese desequilibrio, esa capacidad para inventar cosas geniales, ese atrevimiento para intentar también paredes, para intentar regates al borde del área, algo, que como es lógico, ni Gundogan, ni Pedri, ni Gavi tienen, pueden tenerlo, pero no lo tienen, tan desarrollado o esa no es una de sus principales virtudes. Esos son jugadores más de pase, más de construcción de juego, más de organizar el fútbol, de poder meter un pase genial, pero ninguno de ellos tiene, esa habilidad para el regate, esa habilidad para el desequilibrio individual. Una clave muy importante para mí en el encuentro de hoy, que un par de minutos después, ha vuelto a verse en el tanto del 2-0. Pero antes hay que destacar para mí el muy buen trabajo defensivo que ha hecho el FC Barcelona sobre Isco. La verdad es que el futbolista andaluz, yo creo que esta imagen refleja muy bien cómo ha sido el encuentro de Isco, que lo hemos visto en los últimos encuentros muy participativo, tomando mucho el liderazgo, asumiendo mucho balón, liderando, como os digo, desde atrás a su equipo en momentos en los que, no podía tener tanto balón, pero lo cierto es que en el día de hoy no ha podido lograrlo. Ha estado muy bien vigilado entre Gavi, Frenkie de Jong y Oriol Romeu, que yo creo que también ha hecho un partido destacado tanto en la distribución con balón como en el aspecto defensivo. Como os digo, de esa conexión, de ese atrevimiento de Joao Félix ha llegado el tanto del 2-0, que en el minuto 32, ya le ha puesto las cosas muy muy difíciles a un Betis que, más allá de la acción de Luis Enrique, la verdad es que no estaba teniendo un buen primer tiempo en el aspecto principalmente con balón, ¿no? Le ha costado mucho llegar hasta campo rival, establecerse, llegar con muchos jugadores a campo del FC Barcelona, y a partir de ahí ser el equipo que es habitualmente bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, ¿no? Un conjunto que quiere el balón, que quiere amasarlo, que quiere darle tiempo a sus jugadores para incorporarse. No ha podido lograrlo, y al final esa gran conexión entre Joao Félix y Lewandowski ha terminado haciendo que el polaco pusiese en el minuto 32 de la primera parte el tanto del 2-0, después de una asistencia sin tocar el balón de un Joao Félix que la verdad es que hoy ha vivido su primera gran noche como azulgrana y que ha dejado detalles muy muy importantes que, vuelvo a repetir, le marcan la diferencia
y son detalles que ningún otro jugador que tiene ahora mismo el Barça en plantilla yo creo que puede hacer ese tipo de cosas, después sobre todo de la marcha de Ansu Fati, que era en principio el jugador llamado a hacer este tipo de acciones que hoy ha podido hacer Joao Félix. Lo cierto es que el Betis ha tenido ocasiones muy claras en el tramo final del primer tiempo, creo que hay que darle mérito a que el Betis, pese al resultado, al 2-0 que tenía en contra y a lo que estaba viéndose en el encuentro, no se haya ido del partido, ha seguido empujando en el equipo de Manuel Pellegrini y pues Isco y William José se han encontrado para una acción muy clara que el futbolista hispano-brasileño no pues ha podido terminar convirtiendo el gol después de una gran acción, una grandísima parada de Marc-André ter Stegen. Un par de minutos después, una acción de córner en la que Chadi Riad a punto ha estado de marcarle el gol al equipo del que es canterano. Lo cierto es que ahí, pues el Betis ha tenido, al igual que le había ocurrido con el 0-0, con la acción de Luis Enrique, la oportunidad de reengancharse al encuentro, pero el equipo de Manuel Pellegrini tampoco ha sido capaz, ¿no? En el segundo tiempo sí hemos visto en el inicio un tramo en el que parecía que el Barça, pues ya estaba más dedicado a ¿cómo decirlo?, a bajar el ritmo, a no desgastarse tanto en la presión, a esperar un poquito más en campo propio. Ahí hemos visto las primeras 2-3 acciones de mucha posesión o de jugadas largas, llegando a campo rival, llegando hasta el área contraria con la posesión de un Betis que, pues a partir principalmente del tanto de Ferran, que ha supuesto el 3-0 en el minuto 62 en una acción... en un tiro de falta, que desde la marcha de Messi, pues el Barça no lograba un gol de este tipo, una barrera que para mí no está bien puesta, pero que, pues termina abriendo la puerta el giro incomprensible de William José, que está colocado en la parte exterior de la barrera, que se viene hacia adentro, que se viene hacia el centro y que además, pues termina girándose, abriendo, como os digo, esa zona para que Ferran Torres, muy listo, que lo ha detectado a la absoluta perfección, pudiese poner el balón en el fondo de las mallas y poner un 3-0 que le ha dado total tranquilidad al FC Barcelona y que, pues ha terminado dejando absolutamente cao a un Betis que, pues a partir de ese momento la verdad es que no ha hecho prácticamente nada, intentar reducir la goleada al máximo, pero también el trabajo defensivo de los de Manuel Pellegrini, pues en ese momento ya era muy complicado por lo superado que te ves en el marcador, ¿no? Ya es un tema de mentalidad. Destacaba después del 2-0 que el Betis no se había caído, pero ese gol de Ferran Torres yo creo que sí que le ha hecho mucho daño, porque pues se veía que ni siquiera con un gol se podía meter en el encuentro el equipo de Manuel Pellegrini. Ha llegado los cambios, la entrada de Lamine Yamal, la entrada también de Rafinha y el 4-0 que ha puesto el brasileño, que viene completando unas 2 semanas muy importantes en mi opinión para él. Ha pasado de jugar tan solo un minuto después de su sanción frente al Getafe, jugó un minuto en Pamplona frente a Osasuna, pero después llegó pues una gran oportunidad para él, después de no ser convocado con Brasil. Lo que ocurrió con Antony le permitió ir convocado y además ser titular en el primer encuentro, marcar un gol, dar también, si no recuerdo mal, alguna asistencia. Eso le permitió también partir desde inicio en el segundo encuentro del combinado brasileño y ha llegado, pues parece que con confianza, y lo ha demostrado en un encuentro en el que él mismo ha marcado el 4-0 y se ha unido a la fiesta un Joao Cancelo, que ha terminado demostrando que es un jugador absolutamente distinto, que es un lateral, pero que tiene capacidad para jugar como centrocampista, que tiene capacidad para ser un extremo, como ha demostrado en ese auténtico golazo que ha cerrado la goleada del Barça para el 5-0. Un encuentro que Xavi ha comenzado a ganar desde la pizarra, pero en el que la calidad de sus jugadores y sobre todo la diferencia de pegada ha sido la grandísima diferencia en un partido en el que el Barça, para mí, ha sido clarísimamente superior a un Betis que tuvo su oportunidad para meterse, para reengancharse al encuentro, pero que no pudo aprovecharla. Muy malas noticias defensivas para el equipo de Manuel Pellegrini, que ha encajado 9 goles en sus últimos 2 partidos como visitante, 4 en San Mamés y 5 hoy en Montjuic, en el primer gran partido de Joao Félix y Joao Cancelo como futbolistas azulgranas. Hasta aquí el vídeo. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios, ahí os leo y debatimos. Gracias por verlo.